Un tiempo en que las denuncias de corrupción son realidades cotidianas en los medios. Los casos de los insumos chinos, Texoil, PDVSA y más recientemente la pasarela de la vergüenza son ejemplos elocuentes de este antiguo flagelo que ahora nos azota con inusitada fuerza. Buenas noches, tercera semana, hubo programas que terminaron antes. Estamos batiendo récords. Hubo ciclos que terminaron. Hubo ciclos. Sí. Interruptus. ¿Cómo estás, Benjamín? Pero muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Vamos al reconocimiento de campo. Dale, ¿sí? vamos. Gobierno acosado por denuncias, licitaciones amañadas, acuerdos internacionales sumidos en la oscuridad. Un mal momento en la credibilidad del Ejecutivo que se suma a las debilidades de un tiempo pandémico. La administración de Mario Abdo Benítez que no habla ni da suficientes explicaciones al respecto. El problema es la inacción ante estos embates de la corrupción. No es un fenómeno nuevo, es un flagelo antiquísimo, pero pareciera que está increciendo en los últimos tiempos y se nota claramente la falta de respuestas de distintos ámbitos frente a este drama que nos afecta a los paraguayos. El compromiso de nuestro invitado con el diálogo con los medios es a toda prueba, debemos decirlo. Vamos a su ficha y lo conocemos a continuación. Notario y escribano público. 2 veces concejal de Asunción, actual asesor político del presidente de la República del Paraguay. Daniel Centurión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Benjamín. Augusto, a todo el equipo, a todo el piso. Estoy a las órdenes. Muchas gracias por venir. Ministro, de estos temas queremos conversar contigo esta noche. ¿Hay conciencia en el gobierno de la crisis de credibilidad? La ansiada renovación del gabinete, elecciones municipales. Dani, el problema que queremos abordar, arrancar el programa es con el tema de la corrupción. Es un problema antiguo. Ahora creemos que está cobrando velocidad en los últimos tiempos. Nos llama poderosamente la atención la absoluta inacción frente a esto de nuestras autoridades. En el ámbito político, de carácter administrativo, son las medidas que podría tomar, pero no se toman. Y en el ámbito judicial no hay nada, no hay resultados. Sin embargo, los hechos, algunos que mencionamos, son verdaderamente escandalosos. ¿Cómo ves vos este problemón que tenemos los paraguayos y esta inacción frente a ellos? Sí, la corrupción es una cuestión hasta, si se quiere, cultural, Benjamín. Pero existe corrupción porque existe impunidad. Y por fin escucho yo un generador de opinión que hable sobre el sistema de justicia, porque siempre se pretende cargar toda la responsabilidad hacia el gobierno central, pero nos olvidamos de una parte demasiado importante y sustancial que es la administración de justicia. El Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución penal, y el Poder Judicial para condenar de manera ejemplar. Entonces, tiene que existir evidentemente una correlación en la voluntad política, y hablo desde el gobierno central, con la administración de justicia de técnicamente asumir los casos y no ser sometidos por poderes políticos, económicos o fácticos para que siga existiendo impunidad. Existe corrupción porque existe impunidad, pero estamos decididos a combatirlo. Yo no tengo ningún problema de que desentrañemos caso por caso. En este gobierno yo no voy a trasladar la mirada hacia gobiernos anteriores, porque algunas administraciones anteriores creo que han tenido récord en procesos y condenas
de personas, funcionarios que han ejercido altos cargos en su administración, pero sin embargo yo quiero reafirmar el compromiso del presidente de la República. Hay sí una sensación, y eso lo debemos reconocer en la ciudadanía en general, en el colectivo en general, de que no se toman las decisiones, pero sin embargo, eso reitero, yo estoy aquí para tratar un poco de debatir, de asumir posiciones y que también tengamos en cuenta de que hoy con la tecnología, con la inmediatez en la información y con lo que ha hecho también este gobierno dentro del proceso de transparencia que se ha iniciado, se ha profundizado en este gobierno, se ha iniciado en el gobierno anterior, que fue una de las banderas del gobierno Cartes, justamente la apertura a la información pública. Nosotros hemos tenido una herramienta que en la región han reconocido, dicho por el Contralor General de la República en una reunión de contralores de la región, una herramienta donde en este periodo de pandemia, porque tampoco tenemos que sacar de contexto el periodo de pandemia, hemos tenido una herramienta tecnológica que permite a cualquier ciudadano saber cada guaraní que se utilizó para destinarlo al COVID. También hablaste de sensación y ese es un tema muy interesante. Yo sé que vamos a volver después a los temas puntuales, seguramente arrancando con Benjamín, pero yo quiero ir al tema de la sensación. Porque la construcción de un todo que hace relación con la corrupción también tiene que ver con la sensación, porque la sensación es lo que genera la confianza o la desconfianza. Y a mí me agobia ver la falta de reacción del gobierno en materia comunicacional. Voy a ponerte un ejemplo. El sábado, el pueblo paraguayo aguantó su respiración durante horas, pero horas, tratando de entender si era Cucho Cabañas o no era Cucho Cabañas, y el gobierno no hizo una sola atisbo de reacción, no tuvo un atisbo de reacción de una cuestión que es sumamente grave, digamos, ¿verdad? Ese es un asunto que me parece que es importante que el gobierno lo asuma de una vez por todas, ministro. Su mudez, su falta de expresión, digamos, ¿verdad? Y vos sos una persona autorizada para hablar en ese sentido, Augusto, y reconocemos, y yo lo digo públicamente, y se lo digo al presidente de la República, nosotros estamos aplazados en cuestión comunicacional. Tenemos un ministerio que lastimosamente no es soporte de comunicación y donde lo pequeño, lo falseado, lo contaminado, generalmente se instala como una verdad y no existe poder de reacción desde el gobierno central. Entonces, evidentemente, algo está mal, y yo lo digo eso de manera privada y de manera pública. Estamos absolutamente aplazados en materia de comunicación. Nosotros podemos desarrollar todos los grandes objetivos que hemos tenido en este gobierno, objetivos auditables, donde podemos sentarnos con cada institución y ver los números en lo que se refiere a obras públicas, en lo que se refiere a incautación de estupefacientes, en lo que se refiere a las viviendas sociales, en lo que se refiere a la inversión en materia de electrificación, a la inversión de infraestructura, la ANDE, que va a permitir de que en el 2023, cuando se realice la revisión, nosotros podamos disponer el 100% de nuestra energía eléctrica. Pero sin embargo, todo lo negativo está instalado, pero lo positivo no está instalado. Entonces, evidentemente, también reconociendo algunas debilidades también que tenemos que corregir, también tenemos que reconocer y poner sobre la mesa la absoluta incapacidad de reacción comunicacional y de instalación comunicacional de todo lo positivo que ha hecho el gobierno en estos 2 años. Bueno, Daniel, a mí me parece bien admitir esto, es un hecho evidente lo de estar aplazado en términos comunicacionales. Pero a mí me preocupa tanto o más el aplazo en materia política referido a estos hechos de corrupción. Mirá que son algunos ejemplos nomás. El tema de los insumos chinos, ni una medida administrativa desde el Ejecutivo hacia los responsables de esas operaciones en plena pandemia. El tema de Texas Oil, sigue el presidente de Petropar en su lugar, nunca salió a dar declaraciones a decir por qué tuvo que volar el procurador y no el presidente de Petropar. El tema de PDVSA, bueno, después vamos a hablar de toda la teoría de Juan Ernesto, que en mi opinión se sustenta en premisas completamente falsas.
Y ahora el tema de la pasarela, y no hay medidas políticas, porque las medidas judiciales después le reprochamos al Poder Judicial que no las toma, o al Ministerio Público. Pero en el campo político, ni una sola medida en un año, Dani, o en 8 meses. No comparto tus ideas, pero las defenderé con mi vida, tu derecho a expresarlas. Ya te tomo la palabra. Podemos desarrollar, Benjamín, caso por caso. Hablemos de los insumos, que fue realmente un golpe de desgaste tremendo para el gobierno. La incapacidad administrativa del Ministerio de Salud, pero sin embargo, y quiero desarrollar. Primero, no hubo daño patrimonial. Pero si no hay Se cadáveres... realizaron los anticipos, por eso quiero desarrollar, pues yo sé Está por bien, dónde está vamos a bien. venir. Fuego cruzado, permitime ahora yo. Primero, la devolución del anticipo, creo que 17 mil millones de guaraníes, se logró eso desde la gestión administrativa, más una multa de 8 mil millones de guaraníes que pasó al patrimonio del Ministerio de Salud. O sea, pues no perdimos, sino ganamos 8 mil millones de multa. Dirán, sí, pero estábamos en momento de crisis sanitaria. Esa era una de las tantas compras que se estaba desarrollando en ese momento, en un momento donde realmente el mundo estaba convulsionado en materia comercial, donde uno no sabía a dónde recurrir o si recurría encontraba puertas cerradas. O sea, realmente era algo extraordinario. Pero Imagínense. una puntualización y continúa. Sí, cómo no. Es porque estos casos que mencioné se convirtieron en escándalo porque se les pidió. No fue fruto de una investigación interna ni de un proceso, digamos, de debate al interior del Ejecutivo. Che, se están haciendo mal las cosas. Se le pidió y ahí saltaron los insumos. Lo mismo pasó con Petropar, lo mismo pasó con PDVSA. Bueno, lo del puente, lo de la pasarela es un hecho publicó la prensa en su momento. Proporcionalmente, sí. Benjamín, las especificaciones técnicas que no reunían los insumos hizo de que se rechace. Denuncia periodística mediante. Y finalmente el organismo administrativo interno rechaza a través de la corroboración de que esos insumos no reunían las condiciones, las especificaciones técnicas. Que eso se da en cualquier UOC de cualquier administración, no solamente pública, sino privada. Se instala una comisión, puede caer bien o puede caer mal, pero necesitábamos nosotros en ese momento reaccionar también con respecto a todo el sistema y el circuito de control, porque hablamos de una cuestión extraordinaria. Después de 120 años, una pandemia. Nadie se esperaba. Y fíjense en países de la región y en países desarrollados, donde inclusive varias autoridades sanitarias fueron apartadas de sus cargos. O sea, este proceso provocó eso, y más aún, yo acepto, lastimosamente dentro de la administración pública existe mucha buena gente, buenos profesionales, buenos funcionarios, pero existen también gente que toda la vida han vivido desde el Estado y han mirado al Estado como la posibilidad de hacerse ricos rápidamente. Se instala esa comisión y esa comisión encabezada por Arnaldo Yucio recomienda la suspensión de ese proceso y la denuncia en el ámbito penal en la Fiscalía General del Estado. Yo pregunto, ministro, también, ¿qué pasó con esa investigación? Nosotros queremos que culmine esa investigación y si se identifican irregularidades, porque administrativamente fueron desafectados muchos de ellos de su cargo, tuvieron una sanción liviana para mi gusto. 30 días y 15 días. Una sanción liviana para mi gusto, pero fue una decisión administrativa. Hoy nosotros esperamos de que el que tiene el monopolio de la persecución penal haga la investigación, eleve eso al Poder Judicial y tenga una condena ejemplar, ministro, porque va a ser la única forma de empezar a desalentar a los corruptos que están en la función pública. 3 puntos sobre eso mismo. ¿No es parte del discurso del presidente esto de decir, no, esta es una cuestión de la justicia, lo cual lo alivia de actuar él mismo? Un hecho es que no hay ningún ministro prácticamente destituido. Y lo segundo, ¿cómo reaccionan ante estas denuncias de proximidades? Se le cita a una senadora oficialista acerca de algún tipo de licitación, se cita a otro pariente del presidente o ha llegado últimamente con el tema de la pasarela.
¿Qué evaluaciones están haciendo al respecto de esas denuncias? Y yo creo de que eso es algo que puede seguir ocurriendo. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente de la República? Cada uno es responsable por sus actos. Imagínense, Augusto, hace un tiempito atrás, un funcionario porque estaba en una foto. Yo tengo varias elecciones en Capital y salgo en las fotos con mucha gente que ocasionó un accidente y quisieron trasladar esa responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Las responsabilidades son individuales. Lo que hoy sí tienen que funcionar son las instituciones. Y nosotros, como Administración Central, hemos fortalecido la Secretaría Anticorrupción. Imagínense, una persona, y por lo cual el gobierno ha sido tremendamente criticado, el presidente de la República, por nuestro partido, nuestro propio partido, hemos incorporado a una persona por su prestigio, a un ex fiscal de delitos económicos, que no tiene ninguna relación política y mucho menos ningún vínculo social, y hoy está al frente de la Secretaría Anticorrupción, que es el doctor René Fernández. Pero eso como un órgano de control interno. Desconocemos los resultados de su actuación. Y tanto no se conoció, no tuvo participación en estos hechos que te mencionaba. Benjamín. Y por eso después surge la comisión liderada por Yusio. Yo, si soy secretario de Anticorrupción, me forman esa comisión, le digo gracias, me voy a mi casa, porque quiere decir que estoy haciendo muy mal mi trabajo. Benjamín, realmente se conformó allí una comisión interinstitucional y uno de ellos era la Secretaría Anticorrupción, pero estaba evidentemente coordinado por Arnaldo Yusio. Este jueves, se va a dar la interpelación a Juan Ernesto Villamayor en la Cámara de Diputados. Así es. Brevemente, porque queremos hablar de otros temas políticos, queremos abordar esto, pero a la vuelta de la pausa, ¿le parece? Ya volvemos. Sí, cómo no. Brevísima pausa. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, Daniel Centurión, asesor político del presidente de la República, y este tema que va a tener, que tiene relevancia, la interpelación al jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor el próximo miércoles en Cámara de Diputados. Juan Ernesto articuló una teoría, lógicamente, para, digamos, eximirse de posibles procederes irregulares con respecto a la negociación con PDVSA. El gobierno sale y respalda esa teoría. No es reprochable, dicen. Particularmente el canciller. El canciller, Daniel también, en su momento, hoy de vuelta en la radio con el tema de la no reprochabilidad. El problema es, y todo el mundo discutiendo sobre la teoría, el problema es que estas se asientan teorías falsas, en premisas falsas. Porque, en primer lugar, Juan Ernesto Villamayor no tenía ninguna prerrogativa para encarar ese tipo de negociaciones, según los términos del acuerdo bilateral entre Petropar y PDVSA. Estas negociaciones tendrían que hacerse vía Cancillería, diplomática y a lo sumo con la participación de los actores principales, las petroleras y los ministerios de Hacienda. Sin embargo, él asume. Segundo término, se da como normal que en un trato, un acuerdo bilateral como el que se proyectaba, se establezca la comisión nada menos que de $26 millones para el abogado de una de las partes. Inexplicable. No hay forma de sustentar esto, Daniel. Entonces, por eso te decía, y podemos citar más premisas falsas, pero nos llevaría varios programas. ¿Cómo es que con estas cuestiones que son claramente irregulares, ustedes, para mí, cometen la imprudencia de jugarse y decir, no es reprochable? Muy reprochable, ahí tenía que estar el canciller de Petropar y tenían que hacerlo públicamente y nada de comisiones para abogados de una de las partes. Primero, la figura constitucional de la interpelación es la oportunidad que tiene un funcionario de ir a evacuar cualquier tipo de consulta o cuestionamiento en el ejercicio de su función. Para nosotros es una oportunidad brillante para que vaya justamente Juan Ernesto a dar detalles y desentrañe todo el proceso de este preacuerdo. Y allí pueden existir interpretaciones, Benjamín. Entiendo lo que vos señalás. Justamente yo no fui parte de eso, desconozco de todos los detalles. El mandato del presidente ante un pedido del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, donde designa un representante que
se encarga de la recuperación de los activos que están fuera de Venezuela, que creo que orilla los 40.000 millones de dólares. La deuda de Petropar con PDVSA creo que es un pequeño 169 millones. Un pequeño ítem dentro de todo el universo que existe fuera de Venezuela, esos activos. Perfecto. Lo que Juan Ernesto desarrolla a partir de allí es un preacuerdo, construye un preacuerdo que, si uno mira la cuestión de fondo, y esto se inicia ya en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y yo no creo de que exista un preacuerdo que tenga más ventaja de lo que se pretendía construir. Por eso que nosotros hablamos cuando señalamos, porque imagínense, 50% del capital del total de la deuda y ninguna carga de interés. Por eso nosotros señalábamos que la cuestión de fondo, si se daba lo que el presidente de la República dio como mandato, la llave de la posibilidad de hacer caer la demanda arbitral en París y que tenga la representación y la legítima acción del gobierno interino. Eso no ocurrió y cayó ese preacuerdo. Lo que yo personalmente puedo cuestionar, no como una cuestión delictual, pero sí me quiero ir a lo que va a ser la interpelación, sí como un error de parte de Juan Ernesto no haber, a pesar de ser un preacuerdo, dado a publicidad y instalar en el colectivo. No íbamos a estar hablando de esto, quizás hasta íbamos a tener barra brava que nos iban a impulsar a poder conseguir el objetivo que estaba trazado en ese preacuerdo. Hay otro punto, ministro, hay otro punto ahí. Él mismo admite que este es un asunto entre PDVSA y Petropar. Lo dice con toda transparencia posteriormente, ya cuando existe esta especie de apriete de los medios. En tanto y en cuanto es así, aún más profundiza el hecho de que él no tuvo que haber tomado parte. Hay un equipo económico, un equipo que tendría que estar presidido por el ministro de Hacienda. En fin, la pregunta que te quiero formular es, por el tiempo que tenemos nomás, ¿por qué el señor Abdo Benítez es una especie de técnico con tortícolis? O sea, no mira hacia su banco, no cambia a sus ministros. Los ministros que cayeron por escándalos que lo hicieron imposible que siguiera en la función. ¿Por qué no recurre a la posibilidad de recambiar su equipo presidencial? El liderazgo del presidente de la República es un liderazgo particular, realmente. Yo no conocí un liderazgo así, pero respeto mucho. Él tiene una vocación democrática tremenda y un respeto institucional, y siempre trata de que los resortes institucionales, y me refiero cuando existe alguna duda en la gestión de algún funcionario público, se pueda dar la investigación, se pueda trazar todo el circuito investigativo y con elementos objetivos tomar la decisión. No todos los funcionarios que renunciaron a gusto lo hicieron justamente por voluntad propia, sino el presidente de la República le pidió la renuncia sobre la mesa. Y estamos hablando... ¿A quién, por ejemplo, ministro? Muchas veces decimos, quiero que miremos el gabinete. El 50% de los ministerios han sido cambiados, el 50%. Y aproximadamente 14 a 15 entre secretarías y instituciones autárquicas. Imagínense esa cantidad en 2 años de instituciones que han renovado su plantel dirigencial. De lo que tienen que liderar esa Mayor fue del Ministerio del Interior al Palacio de López, por ejemplo, un cambio. No, ex canciller fue al Senado, volvió como ministro. Buscar algunos argumentos. Hay unos enroques. ¿Cuándo jugando ajedrez? No todos fueron enroques. Sí. Pero no existe un gobierno que haya realizado mayores ajustes en 2 años como lo realizó. Yo sé que de repente la ciudadanía, los medios, quizás esperan un recambio del 100%, pero muchas veces eso también dentro de lo que representa la gestión, Daniel, es imposible. Daniel, claro. De verdad, yo no creo que la gente espere ese tipo de cambios tan profundos. Lo que espera es, en el caso de salud pública, que no sean sancionados 2 funcionarios de medio nivel, de mediana jerarquía, con 15 y 30 días, sino los superiores. Obras públicas también. Obras públicas, la misma historia. La cabeza de la Dirección Administrativa Financiera fue desafectada del Ministerio de Salud. Renunció el responsable. Renunció uno. Fue desafectado. ¿Y sabes qué dijo antes de renunciar?
A mí, yo cumplí órdenes y ningún superior fue incluido en la investigación. Pero mira, en el caso de Juan Ojalá sea Ernesto, convocado por la fiscalía Ojalá. y vaya y declare Ojalá. y identifique. pero está Y la que si responsabilidad existen los política. sinvergüenza, Pero está la responsabilidad política. sean Aquello es la condenados. responsabilidad penal ante Sí. el Poder Judicial y Claro. el Ministerio Público. Estamos hablando de la responsabilidad política. Y administrativa. y La administrativa. responsabilidad política que es previa a su designación como ministro. Completamente. O sea, vos tenés que saber a quién pones como ministro. o sea. ¿A quién lo traes? Es muchísimo. Esto da para muchísimo. Pero en para hablar términos, en muchísimo. términos sanitarios, hablar del ministro Mazzoleni, yo entiendo, pero lo que ha representado todo el proceso Presidente de pandemia, Petropar, después le tenés al propio Juan Ernesto. Te digo, ¿cómo va a justificar una comisión de 26 millones de dólares? A mí me preocupa que a ustedes no les preocupe el malestar, aparte del tema de la honestidad, de la falta de transparencia, de la corrupción y la impunidad, que no les preocupe el malestar que está ocasionando esto a nivel ciudadano, los daños que le ocasiona al país a futuro y la inestabilidad política que esto puede generar en el siguiente a nosotros, periodo. Benjamín, nos preocupa de que dentro de nuestro plantel existan corruptos y tenemos que extirpar ese cáncer y a esos corruptos del gobierno. Pero no podemos basarnos nosotros y nuestras decisiones simplemente en sensaciones. Nosotros necesitamos elementos fácticos. Nosotros necesitamos pruebas, Sí. necesitamos elementos que puedan conducir fehacientemente a la responsabilidad de la deslealtad o la corrupción de ese funcionario. Y se toman las decisiones de acuerdo a esos elementos. Por eso que pareciese de que es lento, pero les puedo asegurar que el presidente de la República tiene la absoluta voluntad de seguir ese circuito. Ministro, le agradecemos muchísimo, se nos va el tiempo. Después le pido la marca de su traje de amianto, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, nos vamos. Hasta mañana, hasta mañana. Adiós.